Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia: la supuesta organización criminal que, según la Fiscalía colombiana, operaba al interior de la Jurisdicción Especial para la Paz y que ofrecía incidir de manera irregular en casos como el de la extradición a los Estados Unidos de Jesús Santrich. La noticia: luego de que el fiscal de apoyo de la Jurisdicción Especial para la Paz, Carlos Bermeo, fuera capturado en flagrancia y en momentos en que recibía el dinero de un supuesto soborno, la Fiscalía hoy presentó una serie de pruebas con las que lo acusa de haberse comprometido a retrasar en por lo menos 3 meses el proceso de extradición del excabecilla de las FARC, Jesús Santrich. El ente investigador señaló que esa red delincuencial estaría también integrada por un secretario y un alto magistrado del máximo tribunal de la justicia transicional. El punto clave de esta noticia: este hecho se suma a una serie de denuncias que involucran a la JEP en polémicos nombramientos, acusaciones de tráfico de influencias y la firma de millonarios contratos. Este escándalo se da en momentos en que está a punto de vencerse el plazo para que el presidente de Colombia, Iván Duque, decida si objeta o no la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz. Fue una operación simultánea. El lugar, 2 hoteles del norte de Bogotá, la capital colombiana. En uno de los hoteles estaba Carlos Julián Bermeo Casas, fiscal de la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz. Sentado junto a él, el exsenador Luis Alberto Gil Castillo. Allí, investigadores de la Fiscalía General captaron el momento en que Bermeo recibía literalmente por debajo de la mesa un fajo de billetes. Según el ente investigador, $40.000 en efectivo. El dinero que el fiscal de la JEP recibió y guardó en su chaqueta correspondería a una parte de los $500.000 que habrían sido pactados como pago inicial de un monto de $2 millones para incidir en el trámite de extradición de Jesús Santrich. Señor Hernández. El excabecilla de la desmovilizada guerrilla de las FARC, capturado en abril de 2018, solicitado por la justicia de Estados Unidos por cargos de narcotráfico. Notificar una circular roja de Interpol. Bermeo y Gil, al momento de su captura, no estaban solos. De acuerdo con la Fiscalía, Bermeo, tras recibir el dinero, se dirigió a un baño del mismo hotel para entregárselo a su esposa Ana Cristina Solarte. Pero cuando ella intentó salir con los $40.000 en un bolso, fue capturada. En el otro escenario, el segundo hotel, tuvo lugar al mismo tiempo la captura de los otros 2 implicados. Ustedes tienen derecho a guardar silencio. Ellos son Luis Orlando Villamizar y Yamit Prieto Acero. Los 2 hombres, según la investigación de la Fiscalía, habrían sido enviados por el exsenador Gil para recibir la otra parte del primer pago acordado, es decir, los $460.000. Este video muestra el instante en que agentes del ente acusador revisan un equipaje que contendría los $460.000. Por estos hechos, puntualmente, los implicados deberán responder ante la justicia por los delitos de concierto para delinquir, cohecho y tráfico de influencias. Las evidencias en poder de la Fiscalía, como videos, interceptaciones y seguimientos, fueron logrados con un agente encubierto y con apoyo de inteligencia estadounidense. Son 5 en total las personas capturadas. Carlos Bermeo, abogado. Al momento de su captura se desempeñaba como fiscal de la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz. En 2015 fue candidato a la alcaldía de la ciudad de Popayán por Opción Ciudadana, el mismo partido del exsenador Luis Alberto Gil Castillo, también capturado. Gil sería el intermediario del presunto soborno para incidir en el caso Santrich. En el 2008 había sido capturado y condenado a 7 años de prisión por nexos con el paramilitarismo. La esposa de Bermeo, Ana Cristina Solarte, igualmente en la lista de detenidos, fue candidata al Consejo de Popayán, también por Opción Ciudadana, en el año 2015.
Luis Orlando Villamizar ha sido funcionario del sector público considerado hombre de confianza del ex senador Gil. Villamizar, junto a Yamit Prieto, serían los emisarios del ex congresista. Muy bien, los invitamos a que participen de este programa La Noche a través de las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. Pueden participar utilizando el hashtag numeral La Noche JEP y respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Qué opina usted de estos escándalos de corrupción que rodean a la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia y cuál cree usted que debe ser el impacto o cuál cree usted que va a ser el impacto que va a tener precisamente en momentos en que el presidente Iván Duque decide si objeta o sanciona la ley estatutaria de la JEP? Más adelante estaremos leyendo sus opiniones. Vamos a saludar a nuestros panelistas. A esta hora nos acompaña en la ciudad de Bogotá Luis Felipe Henao, abogado, analista, columnista de opinión del diario El Tiempo y exministro de Colombia. Bienvenido al programa La Noche. Jefferson, muchas gracias por esta invitación. También está con nosotros desde otro ángulo de opinión Rafael Nieto Loaiza, el viceministro de Justicia de Colombia, analista, columnista de opinión, ex precandidato presidencial. Bienvenido a La Noche. Jefferson, buenas noches para usted, para los otros compañeros de programa y para los televidentes de La Noche de NTN 24. Vamos a comenzar hablando de lo que representa para la Jurisdicción Especial para la Paz esos escándalos de corrupción que en ese momento la rodean. Por un lado, lo que ha encontrado la Fiscalía General y que ha sido dado a conocer hoy en la audiencia de imputación de cargos en la que un fiscal adscrito a la JEP ha sido acusado de recibir sobornos para interferir de manera irregular en la extradición de Jesús Santrich. La Fiscalía, señor Rafael Nieto Loaiza, ha dicho hoy que este fiscal recibió dinero para retrasar por lo menos en 3 meses todos los procesos que se estaban adelantando al interior de la JEP para evaluar si era extraditado o no. Quiero comenzar con usted, señor Loaiza, Nieto Loaiza, hablando de este punto en particular. ¿Qué implicaciones tiene este hecho en particular? Jefferson, hay unos hechos que están establecidos, sobre los cuales no hay duda. Uno de ellos se vio en un video, vamos a llamarlo una petrada, para hacer la comparación con el video de Gustavo Petro, donde el fiscal Bermeo recibe una bolsa con dinero debajo de la mesa en un hotel. Eso está fuera de discusión, recibió dinero. También está fuera de discusión, porque lo ha reconocido el mismo Bermeo, que ese dinero hacía parte de un pago que iba a recibir con la finalidad de impedir la extradición de Santrich. Eso tampoco está hoy en discusión, y además hay un elemento adicional, y es que Bermeo dice que con eso dinero y otro que se iba a recibir adicional, en total se habla de $2 millones, se iban a repartir un conjunto de coimas entre las que se incluía al menos un magistrado de la Jurisdicción Especial para la Paz. Esos son los hechos. Y esos hechos muestran que hay una corrupción enorme al interior de la Jurisdicción Especial para la Paz, que afecta tanto a la Fiscalía como a los magistrados de esa jurisdicción. Con esto no estoy diciendo que toda la Fiscalía o que todos los magistrados estén involucrados, pero no hay duda de que las dos instancias al interior de esa institución tienen un serio problema de corrupción. Y tampoco hay duda de que todo va dirigido a impedir la extradición de Santrich a los Estados Unidos, que está acusado de traficar drogas a ese país. Señor Nieto Loaiza, ¿a usted no lo convencieron las explicaciones que dio la presidenta de la JEP y que ratificó el día de hoy, en el sentido de que ese fiscal no tenía ninguna relación con el proceso de análisis de extradición que adelanta la Jurisdicción Especial para la Paz frente al caso de Jesús Santrich? Yo no tengo idea si en realidad Bermeo tenía alguna relación directa con el caso o no, y me parece que esa explicación ni es suficiente ni tiene los alcances que debería tener. La pregunta es, Bermeo, ¿a quién más llevaba en el negocio? Si él no estaba directamente implicado, no hay duda de que hay otras personas que sí. Ya Bermeo dijo que había un magistrado, porque lo que está claro es que nadie va a entregar semejantes sumas de dinero si no tiene algún tipo de certeza de que se van a producir los efectos que quiere con la coima. Y si esos efectos no los producía Bermeo, evidentemente la coima se iba a extender a otros que sí tenían la capacidad de decidir sobre Santrich. Así que la explicación
de Patricia Linares, la presidenta de la jurisdicción, si bien puede ser cierta, es claramente insuficiente. Aunque Bermeo no tuviese directamente nada que ver, Bermeo estaba al interior de la JEP, había un magistrado involucrado, lo dice el mismo Bermeo, y de una manera u otra habría otros que sí tenían que ver con Santrich que estarían metidos entre el negociado. Señor Luis Felipe Henao, nos acompaña también en la ciudad de Bogotá. ¿Cuál es su opinión? ¿Cuáles son las implicaciones que tiene este caso de corrupción que ha denunciado hoy la Fiscalía al interior de la Jurisdicción Especial para la Paz? Y se lo pregunto en el siguiente contexto. ¿Es esta justicia transicional la espina dorsal del acuerdo de paz y muchos colombianos hoy pues han perdido la confianza en ella? Jefferson, es supremamente doloroso que la justicia se empiece a dañar. Ya no solamente es la Justicia Especial para la Paz, es lo que pasó con el cartel de la toga, es la función tan importante que ha desarrollado el fiscal general de empezar a meter a la cárcel funcionarios y exfuncionarios de la propia Fiscalía General que están incursos en delitos de corrupción. Lo que estamos viendo en casos enigmáticos, como es el tema del caso donde se compraron jueces en un juzgado civil para cuadrar fallos, todo eso es muy delicado y eso quiere decir que la sal se corrompió y que efectivamente el grado de desconfianza de la comunidad frente a todo el sistema de justicia cada vez es mayor. Frente al tema de la JEP en particular, estoy de acuerdo con Rafael en el sentido de que recibir plata en chuspas, como la recibió un candidato presidencial, el señor Gustavo Petro, o como la recibió Bermeo, solamente es conducta de delincuentes. Y eso es un hecho totalmente probado. Segundo, esto le hace un daño enorme a la legitimidad de una institución que se necesita para seguir adelante en el proceso de paz. No solamente para los 9.300 guerrilleros o exguerrilleros que han firmado actas, sino para los más de 2.000 militares que también se han visto beneficiados con la JEP. Sin lugar a dudas, acá se hizo un daño que es casi irreparable. Un tema, eso sí quiero diferenciar, es la corrupción y es necesario volver a felicitar a la Fiscalía en un operativo que no tiene duda alguna. Acá no hubo entrampamiento, acá fue un proceso totalmente legal donde gente vendía información y vendía que podía influir en los fallos y lo que hizo la Fiscalía General de la Nación fue comprar esa información para coger a esos delincuentes con la mano en la masa. Eso hay que celebrarlo. Tenemos una fiscalía actuante y que ese cáncer que se llegó a la JEP se pueda empezar a desarticular. Acá tienen que dar explicaciones muy importantes el fiscal, porque no ha dicho cómo vinculó a los 218 fiscales. ¿Cuál fue el proceso? Es que acá es muy llamativo que un candidato a una alcaldía de un partido político sea el llamado a tener justicia. Su formación profesional y su desarrollo profesional es totalmente diferente a lo que estaba desarrollando. Sin lugar a dudas, la JEP sí tiene que dar explicaciones muy importantes porque está colocando en peligro lo que yo sí creo es la columna vertebral del proceso de paz. Señor Rafael Nieto Loaiza, hay una serie también de denuncias de las que hablaremos también más adelante y que acusan a la JEP de tráfico de influencias, de firmas de multimillonarios contratos. Y ahora se aparece esta denuncia, este caso que presenta hoy la Fiscalía. ¿Usted cree que este es un caso aislado o podríamos hablar que en este momento estamos ante el riesgo de que exista realmente una cooptación por parte de la corrupción al interior de la JEP? Jefferson, lo primero que hay que decir es que la JEP tiene un origen espurio. En el marco de un acuerdo que fue negado por la mayoría de la ciudadanía en un plebiscito en el cual el presidente Santos, que se inventó el plebiscito y que cambió las reglas de plebiscito para favorecer el sí, pierde porque gana el no. Ese acuerdo fue rechazado. Ese es el origen de la JEP, para empezar. Segundo, esa JEP le rompe el espinazo a la rama judicial. En lugar de hacer, en el marco del sistema de administración de justicia, un aparato especial para el juzgamiento de los responsables de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, se rompe completamente el espinazo de la rama y se crea algo por fuera, causándole un daño al sistema de administración de justicia. Tercero,
Los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz no fueron escogidos por los procedimientos normales para la designación de magistrados en Colombia, ni de las altas cortes ni de los tribunales, sino que un conjunto de personas, algunos de los cuales ni siquiera eran abogados y 2 de los cuales eran extranjeros, escogen a dedo a quienes van a ser los magistrados. Cuarto, no se nos puede olvidar que hubo serios enfrentamientos entre la presidencia de la JEP y el anterior secretario general por contratos, por burocracia, por clientelismo. Quinto, tampoco se nos puede olvidar que la anterior secretaria, Marta Lucía Zamora, le retiraron la visa porque los Estados Unidos consideran que estaba operando para favorecer a los narcotraficantes de las FARC. Después, sexto, tampoco podemos olvidar que aparecieron unos dineros en el presupuesto nacional que no estaban presupuestados para esa jurisdicción y nadie los explica. Séptimo, que hoy la Jurisdicción Especial para la Paz tiene $100 millones de presupuesto anual y no lleva sino 5 procesos hasta este momento. Séptimo, que tiene una burocracia frondosa y que hay una discusión y unas peleas clientelistas sobre el número de los magistrados auxiliares y de los otros abogados y otro personal administrativo para los magistrados de la jurisdicción. Y que, noveno, hay también una discusión sobre cuáles deben ser los papeles de los magistrados suplentes. Y ahora encontramos, y no voy a ir a lo que usted probablemente tiene reservado para después, que son estas ferias de contratos entre personas del anterior gobierno, la Secretaría Ejecutiva y la Presidencia de la Jurisdicción Especial para la Paz. Digo, antes de llegar a ese punto, voy a un punto noveno. Tenemos también claro a estas alturas que hay además un serísimo problema de corrupción. Lo que trato de hacer con esta enumeración muy rápida, y se me quedan algunos hechos relevantes por fuera, es que la JEP nace en el margen de la desconfianza de la mayoría de los ciudadanos y se ha encargado de profundizar esa desconfianza. Una jurisdicción que aparece básicamente para dejar en impunidad de facto los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de las FARC, de guerra de las FARC, y que además es finalmente diseñada por los victimarios para juzgarse a sí mismos y que en el comportamiento termina por ahondar esa desconfianza. Por clientelistas, por burocráticos, por el carrusel de contratos, por las peleas internas y además por problemas de corrupción. Permítame, integramos hasta ahora en la ciudad de Bogotá, está con nosotros desde otro ángulo de opinión, señor Ramiro Bejarano, abogado, columnista de opinión y catedrático. Bienvenido al programa de la noche. Buenas noches. Doctor Bejarano, quiero conocer su lectura de estos hechos. ¿Qué implicaciones tiene para la Jurisdicción Especial para la Paz esos hallazgos que hizo evidentes hoy la Fiscalía General de la Nación? Pues es un caso de corrupción, por supuesto, deplorable, lamentable, pero déjeme decirle que independientemente de que es un caso de corrupción por el cual deben responder los que están involucrados en eso, lo cierto es que me gustó mucho un trino que puso el exministro Rudolf Homs en días pasados, cuando precisamente haciendo alusión a este caso comentaba que cuando se había descubierto el caso de corrupción aberrante del jefe anticorrupción de la Fiscalía, del doctor Néstor Humberto Martínez, nadie se le ocurrió salir a decir que había que cerrar la Fiscalía o que el fiscal tenía que renunciar, ni nada por el estilo. El fiscal siguió común y corriente. Esos casos de corrupción, que son por supuesto deplorables, son terribles, son censurables, de esos no están ajenos ninguna autoridad, no solamente del orden judicial, sino del orden ejecutivo y por supuesto en el Congreso. Yo que he oído con paciencia al doctor Nieto en la última parte, no sé qué haya dicho antes, pues tengo que decirle que yo no estoy de acuerdo cuando él señala que la JEP tiene un origen espúreo, porque él advierte que se tomó como base el plebiscito que fue negado por el pueblo. Yo creo que ahí hay que hacer varias acotaciones. Lo primero es que la JEP nace como consecuencia de unos acuerdos que fueron celebrados entre el grupo insurgente de la FARC y el gobierno colombiano durante 4 o 5 años. El plebiscito se perdió por una muy poca votación, pero lo que no puede olvidarse son 2 cosas. Uno, la manera como se ganó ese plebiscito. El país no se puede olvidar la cantidad de cosas que se suscitaron con ocasión de la información que se conoció acerca de que se había mentido a los electores para que salieran a votar.
Es muy recordada la actuación del candidato presidencial, el doctor Zuluaga, el doctor Vélez, que salió a confesar en una entrevista que dio al diario La República de cómo la estrategia había sido mentirle a la gente para sacarla a votar enfurecida. La palabra fue otra, pero por respeto a la audiencia no la digo. Y además, ese plebiscito que fue negado, según palabras del doctor Nieto, de todas maneras fue sometido a un proceso de discusión con todos los partidos políticos, dentro de los cuales obviamente estuvo el uribismo, estuvo el Centro Democrático, y finalmente ese acuerdo fue aprobado, seguramente no con el total beneplácito del Centro Democrático, pero hoy finalmente tiene el apoyo de la Corte Constitucional, que es nuestra máxima autoridad constitucional. Yo no creo que se rompa el espinazo de la Administración de Justicia, es que esta es una justicia especial. Aquí se dice que es que la jurisdicción especial fue escogida por personas que no eran ni siquiera abogados, que no eran colombianos y que no se siguió el procedimiento normal para elegir a los magistrados. Es que esta es una justicia que por eso se llama transicional, es una justicia especial para situaciones, para salir de un conflicto. Yo le digo algo que me parece que es muy importante que los televidentes tengan en noticia, y es que este modelo de justicia transicional que se está implementando en Colombia y que tanto le disgusta a un sector de la población colombiana, es un modelo que está siendo mirado por todos los analistas del planeta. Todos los ojos del mundo, de las grandes cortes internacionales, de las grandes ONGs, están puestas sobre esto. El doctor Nieto habla de que hay temas de clientelismo, que ha habido corrupción, que a la doctora Marta Lucía Zamora le quitaron la visa, que hay una burocracia frondosa, que hay unos magistrados suplentes, en fin. Yo no tengo duda de que hay personas que no quieren que la JEP funcione. ¿Por qué no quieren que la JEP funcione? Tal parece que puede ser que es que allí hay unas situaciones que pueden contribuir a la verdad y a la promesa de no repetición, y eso incomoda. Yo creo que el caso de corrupción que malhadadamente se ha presentado ahora no puede convertirse en un motivo para aniquilar una justicia que, fíjese usted la paradoja, aquí han dicho que es que la justicia se ha hecho para que vayan los delincuentes de la FARC a juzgarse, a ser juzgados por personas que ellos mismos escogieron, cosa que no es cierta. Sí. Los magistrados no han sido escogidos por la gente de la FARC. Pero lo cierto es que a esa justicia transicional han comparecido un sinnúmero de militares, no de poco rango, sino del más alto rango. De suerte que yo creo que lo que sí es evidente es que en el país hay un embate severo contra la justicia transicional. Fíjese usted, por ejemplo, que el domingo pasado la muy distinguida y querida columnista Marisabel Rueda anunciaba... Sí, permítame que el señor Henao quiere también participar, quiere precisamente referirse a lo que usted está planteando, y son los puntos que vamos a estar desarrollando a lo largo del programa La Noche. El doctor Luis Felipe Henao, ¿qué opinión tiene usted de lo que plantea en este momento el señor Bejarano? Mire, yo, saludando primero al doctor Bejarano, lo primero que tengo que decir es que el Centro Democrático, el ala más radical, se está imponiendo. ¿Qué significa esto? Que cuando el presidente de la República se posesionó, dijo que no iba a hacer trizas el acuerdo de paz. Hoy el ala más radical del Centro Democrático está haciendo trizas del acuerdo de paz. Quitar la JEP es hacer trizas y echar para atrás y volver a revivir un conflicto de más de 50 años que nos había puesto en el mundo como un ejemplo, como lo ha señalado el mismo canciller de este gobierno, Carlos Homs, y como lo ha señalado el presidente de la República en diferentes escenarios. Escenarios como el homenaje a Mandela, escenarios como el foro que participó en París recientemente. Es muy grave que se desinforme a la opinión pública como lo hace el doctor Nieto. Primero, acá, según la estructura que acabo de señalar el doctor Nieto, todo es espurio. Se olvida que esto tuvo un control de constitucionalidad desarrollado por una corte totalmente legítima, que es la Corte Constitucional, que ha sido avalado por la Corte Suprema de Justicia y por el mismo Consejo de Estado, que ven en la JEP una jurisdicción necesaria. Una jurisdicción que para los ciudadanos que nos están viendo es una jurisdicción de transición. ¿Transición de qué? De un estado de guerra
guerra para poder tener un proceso en paz. Hay que recordarle a todos los colombianos que en 8 años del gobierno del expresidente Uribe, este país no se entregó en paz. Y claro que una JEP es necesaria, y es necesaria para avanzar en lo que dijo recientemente el presidente de la República, los avances que hemos tenido en turismo. Pero yo lo que creo es que acá estamos en una narrativa donde era la guerra. ¿Y por qué es necesario, Jefferson, volver a la guerra? Porque este gobierno ha tenido una pobre, pero muy pobre agenda legislativa, no fue capaz de hacer la reforma a la justicia, salió muy dañado con la reforma financiera, está con una discusión de fondo con el Plan Nacional de Desarrollo que nadie ve transformaciones de fondo. Entonces es mejor poner una agenda facilista al país, hablar otra vez de guerra, tener un enemigo como las FARC, tener un enemigo como Venezuela, y no hablar de infraestructura, no hablar del 12.8 de desempleo y desnudar la insuficiencia que ha tenido este gobierno para salir adelante. Para terminar, sí, lo que dice el doctor Nieto es totalmente falso, porque la Corte Penal Internacional revisó tanto la JEP como las sentencias de la Corte Constitucional y dijo que en una decisión solamente para Colombia, que estaba de acuerdo con cómo se iban a juzgar los macrocasos, cómo se iba a llevar a los responsables de cada uno de los delitos de guerra, cómo se iban a juzgar los delitos de ejecución permanente y cómo se iban a juzgar los delitos de ejecución instantánea o de mera conducta, y cómo se tenían que juzgar todos los delitos de guerra. Entonces yo creo que esto está muy estudiado por las personas que más saben a nivel internacional, pero nos estamos quedando en una agenda de hace 20 años. ¿Cuál es la agenda de hace 20 años? ¿Cómo hacemos para darle un golpe a las FARC? ¿Cómo hacemos para tener un enemigo que efectivamente lleve la agenda del país a lo que el país no quiere ya discutir? El país quiere discutir es cómo avanzamos. Perdóname, señor, antes de salir a comerciales quiero darle el derecho a réplica al señor Rafael Nieto Loaiza. Esto escucha los dos argumentos que entregan estos dos analistas. Mire, aquí podemos hablar del gobierno de Duque, del gobierno de Santos y del gobierno de Uribe, pero estamos hablando de la Jurisdicción Especial para la Paz. En relación con la justicia transicional, debo decir que por razones distintas tengo una cercanía especial a los mecanismos de justicia transicional en el mundo, a la justicia penal internacional y a la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional, en lo que hace al tribunal en estricto sentido, no se ha pronunciado en ningún momento en relación con la JEP ni con el proceso de paz en Colombia. Solamente ha habido unos comentarios puntuales de la Fiscalía, que es un ejercicio completamente distinto a la Corte misma. Y en todo caso no eran para avalar, sino para levantar unas banderas, haciendo unas advertencias como han hecho recientemente. El punto al final, sin embargo, al que yo no quiero entrar en el debate, no es, insisto, el tema de si el gobierno Duque A o si el gobierno Duque B o si Santos o si Uribe. La pregunta es si efectivamente esta Jurisdicción Especial para la Paz puede o no puede ganarse la confianza de los ciudadanos. Y la verdad es que hoy no la tiene, por las razones que yo he señalado, que ninguno de los dos, ni Ramiro Bejarano ni Luis Felipe Henao, están controvirtiendo. Nadie controvierte que aquí ha habido unas denuncias serias de clientelismo, ni de burocracia, ni los enfrentamientos entre el anterior secretario y la presidenta, ni la que le quitaron la visa a Marta Lucía Zamora. Eso no lo está controvirtiendo nadie, como nadie puede controvertirlo de Bermeo. Y la verdad es que sí, que los magistrados los escogieron entre unas personas, unas de las cuales no eran abogadas, y unos extranjeros. Y la verdad es que también le rompieron el espinazo a la rama judicial. Uno puede justificar eso como hace Ramiro Bejarano. Yo no lo justifico. Porque se hizo sobre la base de que sería una jurisdicción que no debería tener los mismos vicios de la justicia ordinaria, y la verdad es que lo tiene. Los tiene todos y aparentemente los tiene amplificados. Y si la Jurisdicción Especial para la Paz no hace un esfuerzo serio por dar garantías a los ciudadanos de que efectivamente va a impartir justicia y que no va a servir como un mecanismo para dejar en impunidad ya no solamente los delitos cometidos antes del 1 de diciembre del 2016 por las FARC y por los otros responsables de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, sino que además también se va a esforzar por dejar en impunidad a los que se ha cometido después, me parece que seguiremos teniendo un serio problema de credibilidad y una ausencia de confianza. Permítame, marco una primera pausa comercial. Ya continuamos con este análisis, con este debate desde ángulos opuestos de lo que ha representado para la Jurisdicción Especial para la Paz este caso de corrupción que investiga la Fiscalía y que hoy fue presentado ante la opinión pública con una serie de pruebas que involucran a un fiscal adscrito a la JEP, Carlos Bermeo,
con delitos relacionados con concierto para delinquir y con corrupción. Como una empresa del crimen. Esa fue la frase que utilizó el fiscal del caso para iniciar la exposición de sus argumentos en contra de Carlos Julián Bermeo, exfiscal de la JEP, y otras 4 personas implicadas en incidir irregularmente en el proceso de extradición de alias Jesús Santrich. El representante del ente acusador señaló que se trata de una red cuyos integrantes tenían roles propios en la recepción de $500.000 a cambio de influir en procesos dentro de la Justicia Especial para la Paz. Esos roles funcionales de cada uno tenían establecido, ellos negociaban, entregaban, presenciaban, y tenían otras personas como la señora Solarte Urbano y el señor Prieto Acero, que eran las personas encargadas precisamente de, una vez materializada la entrega, recibir a su turno ese dinero con el objeto de hacer lo propio. El fiscal señaló que en una reunión grabada el 1 de marzo del presente año, Bermeo dijo haber influido en servidores públicos para que la carta rogatoria en la que se solicitaba a Estados Unidos las pruebas contra Jesús Santrich no llegara a su destino. Y ofreció retardar administrativamente ese mismo proceso por al menos 3 meses más. En la audiencia de imputación de cargos, el representante del ente acusador también señaló que Bermeo dijo tener contactos con un secretario y un magistrado de la JEP con quienes ya se había reunido para gestionar las tareas a las que se habría comprometido a cambio del soborno. Incluso se habla de un magistrado con el cual miembros de esa organización delincuencial han estado reunidos y que además cuenta con un grupo grande de servidores que colaboran en esa empresa criminal. El fiscal a cargo del caso sostuvo que Bermeo, el excongresista Luis Alberto Gil Castillo, Luis Villamizar, Yamid Alejandro Prieto y Ana Cristina Solarte se concentraron para cometer una serie de delitos que van desde cohecho propio, tráfico de influencias hasta tráfico de estupefacientes. Estos delitos se pusieron al descubierto tras la participación de un agente encubierto que coordinó la entrega controlada del $500,000, monto que habría salido de un fondo especial de la Fiscalía y cuya flagrancia fue grabada en videos en 2 momentos simultáneos. El primero, en el que Bermeo y el excongresista Gil Castillo reciben $40.000 que el exfiscal de la JEP recoge bajo una mesa y que luego esconde dentro de su chaqueta. Se desplazan luego a un sitio en un baño, donde es entregado el dinero por Bermeo Casas, el dinero que acaba de recibir por debajo de la mesa, y se le entrega a la señora, quien lo oculta en su bolso, y eso es precisamente cuando está saliendo de allí que la policía judicial la detiene. Y la segunda entrega, en la que aparece Luis Villamizar y Yamid Prieto con una maleta con los $460.000 restantes en un hotel donde luego fueron capturados. Hacia el mediodía, los 5 procesados no aceptaron los cargos y se declararon inocentes. Volvemos a la ciudad de Bogotá con Ramiro Bejarano, abogado, columnista y catedrático. Señor Bejarano, en la sección de revisión del Tribunal de la JEP, esa es la instancia encargada en este momento de estudiar si los hechos por los cuales acusan a Jesús Santrich fueron antes o después del 1 de diciembre de 2016, y en esa medida pues se establecerá si él puede ser extraditado o no a los Estados Unidos. Después de este escándalo, ¿usted cree que la Jurisdicción Especial para la Paz podrá recuperar la confianza y la credibilidad frente a este caso en particular? Pues mire, yo tengo que primero, antes de responder eso, decirle que me parece que el doctor Nieto no es exacto, no dice la verdad en las apreciaciones que señaló. Por ejemplo, en cuanto dice que la Corte Penal Internacional no ha expresado la complacencia respecto a la JEP. Claro que sí lo ha hecho, y la propia fiscal aquí ha venido, claro, a hacer recomendaciones, pero esas recomendaciones es dentro del contexto de tener respeto por la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Usted cree que si de verdad hubiésemos recibido una señal de que no estaban de acuerdo con esa forma de justicia, se habría podido seguir adelante con esto? No, es que además es una forma de justicia, tal vez la única en los últimos tiempos, que ha merecido el respaldo de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado. Más respaldo institucional no puede haber. Ahora, cuando usted me hace la pregunta sobre si la Jurisdicción Especial va a rescatar su credibilidad, yo tengo que decirle que a mí me parece que su pregunta, pues yo no la formularía de esa manera, porque yo no creo
que la credibilidad de la JEP esté completamente comprometida. Claro que este hecho de corrupción que se ha presentado es muy grave, como fue igualmente grave cuando ese señor Moreno lo cogieron dándole y recibiendo dinero del señor Alejandro León en Miami, y era nada más ni nada menos que el jefe anticorrupción, y cuando ha habido otras situaciones idénticas. Pero en la JEP, el planteamiento, la pregunta suya y el planteamiento del doctor Nieto, parece, al que por primera vez se asoma a estos temas, parece sugerir la idea de que la JEP es una cueva de bandidos, que son unos delincuentes que allá están delinquiendo. Y eso, por supuesto, no solamente es una exageración, sino una calumnia. Allá hay personas muy respetables, hay magistrados de la Corte Constitucional, magistrados del Consejo de Estado, hay unas personas que han tenido un recorrido transparente en la academia, en la vida política del país. Que se haya presentado este suceso, pues obviamente, y que además esté siendo explotado mediáticamente de la manera como está siendo explotado, al extremo de que a los colombianos lo están llevando a creer que es que allá definitivamente hay una cueva de Rolando, es una cosa diferente, pero ya hay una gente respetable que sabe lo que está haciendo. Por eso le decía en mi anterior intervención que a mí me queda claro que hay una campaña que está dirigida a acabar de deteriorar el prestigio de la JEP. La columnista Marisabel Rueda en la columna pasada decía que se iban a venir cosas terribles respecto de los magistrados suplentes. Yo no sé a qué se refería, pero es evidente que hay un ambiente adverso a la Jurisdicción Especial para la Paz, y yo creo que los colombianos deben recibirla con tranquilidad, dejándola que opere, no metiéndole más palos en la cicla. Es que lo que es evidente es que el ala más radical del Partido Centro Democrático, liderada por el doctor Uribe, no quiere que haya JEP. Por eso dijo recientemente que no vayan a objetar la ley de la JEP, que más bien desaparezcan la JEP. Esa es la realidad política. Voy con el señor Nieto y luego le doy la palabra al señor Henao, precisamente para analizar este punto, lo que plantea usted, señor Bejarano, pues es una pregunta realmente, si se ha afectado o no la misma credibilidad de la JEP y hasta dónde podrán recuperar la confianza. ¿Qué opina usted, señor Nieto, de esta pregunta y de lo que plantea el señor Bejarano? Yo vuelvo a insistir en que hay un sector importante de la población colombiana que tal vez Luis Felipe Henao y Ramiro Bejarano no consideren o no le den valor, que no tiene credibilidad en la JEP desde que la JEP fue creada, y que los hechos han venido alimentando y creciendo esa desconfianza. Eso me parece que es indudable. Eso para empezar. Segundo, yo no he dicho mentiras, como dice Ramiro Bejarano. Tal vez para Ramiro Bejarano la distinción entre el tribunal mismo y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sea irrelevante, pero no lo es. Una cosa es el tribunal y otra la Fiscalía, y la única que se ha pronunciado es la Fiscalía, y no para aplaudir, sino para hacer advertencias. Y tercero, la verdad es que en estos temas la Corte Constitucional ha dado bandazos. Basta mirar, por ejemplo, la sentencia donde la Corte Constitucional aprobaba la celebración del plebiscito y las condiciones que ponía ahí, las consecuencias que la Corte derivaba de ese plebiscito, y la que con los mismos magistrados apenas unas semanas después terminaba avalando el conejazo que le hicieron al triunfo del no en el plebiscito. En este tema la verdad es que las posiciones políticas han terminado por permear las decisiones de los altos tribunales de manera muy desafortunada, y que la Constitución se volvió un trapo para usar a destajo por aquellos que estaban interesados en sacar adelante como diera lugar ese acuerdo con las FARC que fue negado en el plebiscito. Aquí le pueden poner Luis Felipe Henao y Ramiro Bejarano toda la connotación política que quieran a este proceso, pero la verdad es que los hechos de clientelismo, de burocracia, de contratos, las acusaciones internas, las peleas entre la Secretaría y la presidencia de la JEP, entre la Fiscalía de la JEP y la presidencia de la JEP, los contratos de los familiares de la presidenta de la JEP, son una realidad, como es una realidad el problema de corrupción del fiscal Bermeo. Y vuelvo a repetir, eso no significa que todos los fiscales de la JEP sean corruptos, ni significa que todos los magistrados de la JEP lo sean. Señor Henao, adelante. A ver, porque la Cancillería haya nombrado al hermano de Paloma Valencia en Miami, no hay que acabar con el servicio diplomático. Que efectivamente, sí se... Y lo va a dar estas notas al doctor Nieto. Efectivamente, la Corte Penal Internacional sí se pronunció sobre la JEP. Y doctor Nieto se pronunció en una decisión cuando evaluaba el tema
de la sentencia de la Corte Constitucional cuando evaluó el marco jurídico para la paz. En el marco jurídico para la paz se estaba denunciando que efectivamente se podría generar impunidad en su desarrollo institucional si nada más se investigaban los máximos responsables. Y lo que dijo la Corte Constitucional es que no solamente se podían investigar los máximos responsables, sino que además había que investigar los delitos. Porque si se hacía un juicio donde se fuera hasta el último integrante de la cadena de mando, pues era imposible generar un proceso de verdad y restauración. Entonces la Corte Penal Internacional sí se pronunció, no solamente ha sido la Fiscalía. Segundo, uno no puede acabar una institución porque pasó algo corrupto que nosotros todos estamos en contra de ellos. Claro que la corrupción hay que llevarla hasta la última instancia. Claro que a este señor Bermeo ojalá no solamente lo juzguen por corrupción, ojalá también lo juzguen por un delito que no es un delito de resultado, sino que es de peligro, que es el tráfico de drogas, y podría estar con los 120 kilos que quería llevar a Italia en penas que pueden rondar los más de 40 años. Pero lo olvida el doctor Nieto que ya las elecciones las ganaron y ya no están gobernando para los 10 millones de colombianos que votaron por el doctor Duque, ni están gobernando para los 2 millones por más de 50.000 votos que ganaron el plebiscito. No, están gobernando para todos los colombianos. Y cuando uno gobierna para todos los colombianos, tiene que velar por la institucionalidad de un país. Entonces no puede empezar a tumbar cada una de las instituciones. No podemos tumbar la Corte Constitucional porque un magistrado hoy ya surtió todo el proceso y lo está investigando la Corte Suprema. No podemos acabar con la Corte Suprema porque efectivamente existe el cartel de la toga. Y no podemos acabar con la Fiscalía por lo que pasó con el fiscal Moreno o por lo que pasó con un hermano de un militante muy famoso del Centro Democrático. No, las instituciones hay que atacar la corrupción, pero hay que salvar las instituciones, o si no nos va a pasar lo de Venezuela. Vamos a marcar una última pausa comercial. El señor Luis Felipe Nava, el tiempo se nos ha agotado. Quiero agradecerle el tiempo que usted nos concedió y, por supuesto, sus opiniones desde un ángulo distinto que quisimos presentar hoy aquí en el programa de la noche. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. El tiempo se nos agota rápidamente, señor Rafael Nieto Loaiza. Quiero conocer su opinión frente a esta decisión que, en el marco de todos estos hechos que hemos presentado hoy aquí en el programa La Noche, tendrá que tomar el presidente Iván Duque antes del próximo lunes, que se vence ese plazo para que objete parcialmente o totalmente la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz. A su juicio, ¿qué decisión debe tomar el presidente Duque? Yo creo que el presidente Duque tiene que objetar la ley de la Jurisdicción Especial para la Paz. El presidente dijo durante su campaña que quería eliminar, la expresión que usó fue derogar la jurisdicción especial, y después modificó su discurso para decir que debía modificarla. Yo estoy de acuerdo, yo creo que hay que modificar aspectos sustantivos de esa ley estatutaria. El argumento de que debe gobernar para todos parte de un sofisma. En este tema en particular no hay acuerdo, como no hay acuerdo en Colombia sobre el pacto con las FARC, de manera que el presidente Duque tiene que escoger entre satisfacer a quienes no estaban con él, como Ramiro Bejarano o Luis Felipe Nava, y en general la oposición, o satisfacer su propuesta de campaña y a sus electores. A todos no los va a poder dejar contentos y tiene que asumir el costo de esa decisión. ¿Sancionar o objetar esta ley estatutaria de la JEP? A mí me parece que la tiene que sancionar. La postura del doctor Nieto es precisamente la que representa el doctor Uribe. Hay que acabar con la JEP. ¿Quién sabe por qué intereses ocultos es que se pretende eso? Yo creo que, fíjese que todo esto es un alboroto político a partir de un suceso que también se presentó en la Corte Constitucional. En la Corte Constitucional, el magistrado Pretel, que fue el que nos dejó el doctor Uribe cuando era presidente, terminó involucrado en un caso de corrupción gigantesco y no por eso se acabó la Corte Constitucional. Son cosas que se presentan dolorosas, terribles, pero esto no puede servir de excusa para que ahora personas como el doctor Rafael Nieto vengan a decir que lo que se justifica es que el presidente objete una ley que ya pasó por el filtro constitucional de la Corte Constitucional. Yo creo que el doctor Duque realmente, y lo confirma el doctor Nieto, está pensando que todavía está en campaña y le hace falta sentarse a gobernar. Nieto, rápidamente porque el tiempo se me agota.
Hombre, es que Ramiro Bejarano siempre tiene ese comportamiento, siempre habla de intereses ocultos, habla de las mentiras de los demás. Él siempre está en ese proceso de sembrar la cizaña y tratar de mostrar que ahí hay unos elementos que no son los que uno expone, insinuando que hay cosas detrás y diciendo además mentiras. Eso es parte de la estrategia. Aquí el tema de fondo es real. Aquí hay un sector fundamental de la sociedad colombiana que no le cree a la JEP, simplemente por su origen y después por su comportamiento. Ahí están los problemas de clientelismo, están los problemas de corrupción, están los problemas de burocracia, están los contratos con los abogados de Santrich que le ha dado la misma jurisdicción especial. A esos abogados de Santrich están los contratos que la presidenta de la JEP le ha dado a los familiares de aquellos que antes le daban contratos a sus familiares, a los de la presidenta de la JEP. El tiempo se nos ha agotado. Están los contratos que la misma JEP le da a los familiares de los magistrados. A mí me parece que hay hechos que son evidentes y no se trata de intereses ocultos. Señor Bejarano, muchas gracias por habernos acompañado hoy aquí en el programa La Noche. Perdón, me hubiera gustado responderle la cantidad de inexactitudes que dijo el doctor Nieto, pero veo que se acabó el espacio. Quien dice mentiras y quien le falta la verdad al país es él. Señor Nieto, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en el programa La Noche. Muchas gracias, Jefferson. Lastimosamente sí es cierto, el tiempo se nos ha agotado, pero seguramente haremos más programas a propósito de este hecho que genera toda la atención en Colombia y también en el continente americano. A todos nuestros televidentes yo los invito a que continúen enviando sus comentarios a www.ntn24.com. Nos pueden seguir escribiendo en Twitter en @ntn24, @segurizati ntn24, @jefferson ntn24, @la noche ntn24. La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.